Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, quiero empezar por agradecer la invitación a moderar esta sesión sobre empresas durante las dictaduras, a Adán, que ya no está, a Jacobo, a Marta, también a las personas que han estado en las arduas tareas de organización, ¿no? Beatriz, Alfonso, Luis. Especialmente la invitación a moderar esta mesa tan interesante. Abusando un poco de mi tarea como moderador y del tiempo disponible, que es muy poco, pero muy poco, yo quería simplemente, antes de presentar a los ponentes, subrayar una ausencia en la mesa, que es el caso español, que me parece particularmente relevante por varios motivos. En primer lugar, porque cuando hablamos de empresas y dictaduras, España fue la última dictadura de Europa Occidental y bueno, es relativamente reciente que dejó de serlo, y creo que es un caso de estudio muy interesante en este sentido, en la historiografía, en las ciencias sociales de recorrido más histórico. Es un objeto de estudio bastante tratado, por ejemplo, el uso por parte de empresas durante la posguerra de trabajo esclavo, y creo que también merece un tratamiento jurídico-penal que quizás no suele tener, ¿no? Y simplemente para acercarlo todavía más, ¿no?, el tema de la mesa al caso español, incluso al lugar físico donde estamos celebrando este congreso. Y también a mi propia investigación en el ámbito penal, que es la financiación ilegal de partidos. Un ejemplo, antes de que esto fuera un flamante campus de la Universidad Carlos III de Madrid, era el llamado mercado de Puerta de Toledo, era un mercado. Y el que fuera gerente de este mercado durante 4 años, de 2005 a 2009, fue condenado el año pasado a 38 años de prisión por su participación en la trama Gürtel, una trama de corrupción y financiación ilegal de partidos políticos, del Partido Popular. Traigo esto a colación porque muchas o varias de las empresas que participaban de esta trama financiando ilegalmente al Partido Popular son grandes empresas constructoras que en su día fueron grandes contratistas de la administración franquista. Y un ejemplo simbólico, por nombrar uno, la H de la empresa HL, una de las grandes constructoras españolas, corresponde a Huarte, que era una de las principales contratistas durante la dictadura y que, entre otras cosas, construyó el Valle de los Caídos con mano de obra también forzada, fundamentalmente presos políticos, ¿no? Quería traer esto simplemente para subrayar que me parece importante también el caso español y conocer la historia de las empresas que todavía hoy están siendo investigadas por este tipo de actividades ilegales, para ahondar en cuál es su cultura organizativa y su recorrido criminógeno. Y sin más, tenemos en la mesa a representantes de la Academia Chilena y Argentina. Jean-Pierre Matus y Cecilia Ramírez nos van a hablar del caso chileno, y Matías Bailone nos va a hablar del caso argentino. Sin más, le doy la palabra a María Cecilia, rogando, por favor, brevedad. Me han forzado también a ser muy estricto en el control de los tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer la invitación. ¿No funciona el micrófono? Sí, es solo para grabar. Está verde, sí, está verde. Bueno, no importa, todo de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Especial agradecimiento al profesor Adán Nieto. Lamentablemente se tuvo que retirar, pero está el profesor Jacobo. Por su intermedio le hago llegar mis agradecimientos. Y haciéndome eco de la misma solicitud, tanto ahora del presentador como en el café del profesor Jacobo, doy inicio sin más al tema de esta que nos queda, agradeciendo a todos ustedes el que se hayan quedado a escucharnos. Sabemos lo pesado que es día viernes y la hora. ¿Qué pasó con la situación de las empresas durante la dictadura? El caso chileno.
La presente ponencia se basará en analizar la participación en las violaciones de derechos humanos de personas que no son agentes del Estado, y esto es muy importante hacerlo presente, vale decir, son civiles, porque desde esa perspectiva podemos analizar qué pasa con el sujeto empresa. Tanto, o mejor dicho, con total independencia del carácter nacional o internacional que tenga la organización empresarial o la persona jurídica para los efectos del análisis nacional. En primer lugar, brevemente vamos a repasar la fenomenología diciendo dos cuestiones y las fuentes que hemos utilizado para eso. ¿Cuál es la legislación vigente y qué efectos, qué posibilidades de tratamiento de estas situaciones nos ofrece? ¿Cuál es la posibilidad potencial de aplicar las reglas de lineamientos de la ONU en materia de empresa y derechos humanos? Y por último, hacer una breve referencia a el tratado que se está discutiendo hoy en día, la posibilidad de llegar a formular un tratado en la materia, actualmente en discusión a propósito de la responsabilidad de las transnacionales. Hago presente que esta exposición así señalada la vamos a compartir con Jean-Pierre, así que nos vamos a turnar, ¿ya? Fenomenología. ¿Más fuerte? No funciona. Bueno, si no funciona, solo graba, perfecto. Dos, tres cosas en cuanto a la fenomenología. Decir que en Chile se organizaron dos instancias justamente para recabar los antecedentes y poder dar con la situación de violaciones de derechos humanos y los responsables en ella, que son dos instancias no jurisdiccionales. La primera de ellas es la Corporación Nacional de Reconciliación, que fue convocada por el presidente Elwin en el año 90 y que desembocó en un informe donde recoge todos aquellos casos de violaciones extremas de derechos humanos que significan que ha resultado con la muerte de la persona, sea a través de desapariciones o sea a través de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturas con resultados de muerte. Luego, en el gobierno de Lagos, del presidente Lagos en el 2003, hubo una segunda instancia que tiene que ver con la Comisión Nacional de Política y Tortura, que recogió todas aquellas situaciones que no tienen la entidad de muerte que estaban consignados en el primero. Por lo tanto, ese dio lugar al informe Valeg y básicamente detenciones, secuestros y torturas, pero sin resultado de muerte. Ahora bien, en estos dos traen una caracterización de qué fue lo que sucedió, cuáles eran los hechos que ocurrieron durante la dictadura militar, destacándose las ejecuciones, en el caso del informe Rettig, torturas, secuestros, detenciones, muertes de civiles también en episodios de toque de queda, en momentos de restricción de libertad. Llama la atención que ambos se refieren, pero de manera tangencial, a la intervención de civiles que no son agentes del Estado. Pero para estos efectos tomamos solo aquellas intervenciones de civiles que no son colaboradores de los agentes de la NINA en el sentido de ex militantes de izquierda que una vez siendo presos por los órganos de represión, se pasaron a calidad de informantes. Si no, son terceros civiles, el buen hombre de familia, que con la adhesión ideológica al régimen participó colaborando. ¿De qué manera? Prestando medios de comisión para estos delitos, lugares de detención, vehículos para transportar a los detenidos, e incluso se registran algunos casos en que estos fueron detenidos en alta mar en buques mercantes. Después, ¿qué es lo otro característico de estas situaciones? Es que se les perdió el rastro a todas estas personas cuando estaban bajo la custodia de los agentes del Estado. Ahora bien, tanto el informe Rettig o el informe Valeg se hacen cargo de estas situaciones, pero solo en el caso del informe Rettig tenemos una sentencia definitiva de la Corte Suprema, cuestión que no ocurre en los otros hechos y relatos consignados que son múltiples, pero con sentencia definitiva que podemos decir seguro hay una condena solamente a un único civil, y que participó precisamente en estas circunstancias, facilitando vehículos, haciendo de escolta para los agentes de la represión, presenciando los fusilamientos, las ejecuciones y ayudando a arrojar el cuerpo de las víctimas al mar. Algunos de ellos fueron encontrados al par de días, otros no. Esto es importante para los efectos de conocer el contexto político en que esto ocurrió. ¿Dónde ocurrían masivamente estas situaciones? En el caso específico de la sentencia de la Corte Suprema, en sectores rurales. ¿Por qué en sectores rurales? Porque durante el gobierno de la Unidad Popular hubo el proceso de reforma agraria que implicó expropiación
expropiación de fondos, expropiación de fábricas, y esto hizo que una vez con el golpe militar, estos civiles ayudaran a de alguna manera pacificar el ambiente social a través de estas prácticas. Ahora, esto se relaciona directamente con una cuestión que se vio el día de ayer, en el contexto de, con independencia del carácter transnacional o no de la empresa, cómo se vincula estos hechos que terminaron en muerte, torturas, con las ganancias económicas de la empresa, cuáles son los réditos que implica de este tipo de actividades, y podemos darnos cuenta que en el caso chileno hay una mayor o menor distanciamiento de aquello. Podría ser bastante cuestionable si se pueden incardinar o no en estos casos. Además, la condena específica a la que me refiero por parte de la Corte Suprema es a este civil en calidad de coautor de homicidio calificado. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es ver que esta parte de contribución, además de haber proporcionado los medios, se le había visto acompañar en otros casos en que no tiene condena en la detención de personas, sacarlos de sus casas y finalmente asegurar la comisión del delito y la impunidad de los agentes. Y era un empresario camionero, cuestión que también tiene importancia porque ellos... como ustedes saben, ellos participaron activamente en el derrocamiento del gobierno de Allende. Ahora bien, esta situación así descrita, ¿qué posibilidades habría de reconducirla a la responsabilidad penal de las personas jurídicas si es que se logra establecer estos beneficios económicos de los que habría sacado, valga la palabra, la redundancia, beneficio la empresa involucrada de haberse reconocido en esa época la responsabilidad penal de la cual estamos hablando? A la época de la comisión de los hechos, ninguna posibilidad. Como no existía esta regulación, que es de reciente data en Chile, este no es un asunto que se haya discutido mayormente en el país. La sentencia ciertamente no hace referencia a ello y no lo puede hacer. Y entonces todos los esquemas para atribuir responsabilidad en este tipo de situaciones versan sobre las concepciones clásicas a través de las cuales se puede imputar la responsabilidad en la comisión de hechos conjuntos, pero siempre como persona natural, o bien la participación que le corresponde a cada uno de los sujetos en el delito de asociación ilícita, que es otra posibilidad y que presenta algunas peculiaridades y problemas. Como esto es así, con total independencia, se trata de empresas nacionales, tampoco las podemos castigar, y lo mismo se puede decir de las transnacionales. Aquí lo que importa es la entidad del sujeto, la calidad del sujeto, más que el carácter nacional o transnacional que pueda tener en materia de violación de derechos humanos en el caso chileno. Entonces, como nuestro ordenamiento nacional ni de la época ni actual, y actualmente, ¿qué pasa? Que a partir del 2003 se crea un estatuto de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero vinculada a determinados delitos, que son los delitos empresariales base, financiamiento de terrorismo, lavado de dinero, cohecho. Luego se va ampliando la receptación que salió en las ponencias anteriores, nosotros ya lo tenemos, pero también algunos delitos de apreciación indebida y de corrupción en sentido amplio, con algunos elementos que tienden a proteger el medio ambiente. No tenemos el delito delito de medio ambiente propiamente tal, pero sí algunos aspectos que lo protegen, como por ejemplo contaminación de aguas, pescar durante el periodo de veda prohibida, que no se puede, etcétera. Está acotado aquello, por lo tanto, necesariamente tenemos que concluir. Y ese es el problema que tenemos en cuanto a legislación nacional, y pensando en la regulación posterior, la internacional, que alternativas nos ofrecería, es que estos hechos de haberse producido con la vigencia de la responsabilidad penal de la persona jurídica tampoco habían podido ser sancionables. A lo más se podría buscar la posibilidad de reconducirlo al financiamiento del terrorismo con las limitaciones que ello presenta. ¿Por qué? Una de las situaciones también levantadas en estos informes, tanto el RETI y COFALEC, es que estos empresarios también ayudaron a financiar directamente los órganos represivos conocimiento de la finalidad que tenían. Y en este sentido, tanto con la CNI o con la DINA, que eran los organismos de inteligencia, lo que hicieron fue proporcionar los medios directamente, dinero, plata, o derechamente realizar sociedades a su vez, pero con el mismo objetivo. Ahí podríamos ver de alguna manera un interés económico más claro en este tipo de actividades, en los otros casos no es tan claro aquello. Ahora, la única posibilidad que tendríamos es por esa vía entender que financiamiento del terrorismo, con las limitaciones que presenta, no tenemos un carácter internacional de los sujetos involucrados. Por otra parte, a la época de la comisión de los hechos no teníamos la ley terrorista. En Chile data de los años 80, 1984, por lo tanto, lo más probable es que tendríamos que quedarnos así, sin sanción,
por esta vía, no obstante que la fenomenología de la situación, si nosotros analizamos un poco más y entramos en los detalles de los casos que voy a omitir absolutamente, nos damos cuenta que sí serían reconducibles a situaciones que se contemplan específicamente en los tratados internacionales. Ahora, que ya que no nos sirve la situación nacional ni de antes ni de ahora, o sea, la respuesta a esta pregunta pone en tela o aprueba el marco teórico de estos 2 días que hemos estado escuchando sobre la responsabilidad penal y derechos humanos. O sea, con todo lo que se ha dicho, lamentablemente en el caso chileno quedamos igual. Pero, como quedamos igual en el caso chileno, lo que hay que hacer es recurrir a qué nos dicen en materia de derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal en este punto. Fundamental, Nuremberg. Evidentemente, como todos ustedes saben, uno de los elementos más importantes que representa es que a partir de ese momento ha sido posible establecer la responsabilidad individual por los hechos cometidos, crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Muy importante este elemento, porque después cuando se ve la evolución que ha habido en materia internacional en relación a la responsabilidad que se van recogiendo, si bien el Estatuto de Nuremberg consignó en los artículos que les voy a pasar a leer para ser más estricta y precisa, la posibilidad de observar qué pasa con los grupos que actúan e incluso llegar a declarar el carácter ilícito, como pasó en los juicios principales de algunas asociaciones, declarando a las asociaciones criminales, esa posibilidad con el desarrollo ulterior se ha ido perdiendo, se ha ido difuminando e incluso se llega a discutir si es posible volver a aquello o no. ¿Qué es lo que les quería leer en relación al Estatuto de Nuremberg? Que en este punto me parece que es muy importante, porque hace referencia expresa a haber efectuado estas conductas para juzgar y condenar a aquellas personas que, actuando en defensa de los intereses de los países del eje europeo, cometieron los delitos que constan a continuación, ya que fuera individualmente o como miembro de organizaciones. Cuando habla de miembro de organizaciones, en ningún caso está pensando en el concepto que nosotros tenemos sobre la responsabilidad de la persona jurídica en el entendido de un ente distinto que actúa por sí mismo, sino que las personas, a partir de su participación en ese conglomerado, la posibilidad de ser sancionadas individualmente. Y ese es un punto muy importante de destacar. Y aquí se dice, no se trató de establecer la responsabilidad penal de las personas jurídicas o entidades a que se hace referencia, como una forma de responsabilidad por el hecho ajeno. Eso es lo que importa resaltar para los efectos de la situación del caso chileno. No es una responsabilidad por el hecho ajeno, sino una responsabilidad colectiva derivada de la pertenencia a una agrupación con propósitos criminales que se probaría por la conducta de los principales responsables eventualmente condenados y castigados. Por lo tanto, esta situación, este matiz, es importante tenerlo presente porque si uno se fija después en la discusión que ha habido en materia de derecho internacional de los derechos humanos con la responsabilidad penal, casi toda la discusión va centrada no tanto a afirmar el carácter de organización criminal o no, sino a ver cómo el individuo se puede vincular con esa organización, qué se le va a pedir, cuáles son los requisitos de conocimiento, en qué oportunidad, etcétera, para poder imputar la responsabilidad penal. O sea, este es un tema que de alguna manera ha quedado un poco rezagado en función de rescatar a ello que se valoró tan positivamente de hacer surgir la responsabilidad individual en el ámbito internacional. Ahora, ya sea la participación en una organización criminal propiamente tal, que ya ha sido declarada, o bien en su participación de estos grupos, de un hecho colectivo que se es parte cuando tal declaración no existe de organización criminal. Y a este respecto quisiera llamar la atención en lo que dice el artículo 10 del Estatuto, asimilando el castigo por la pertenencia a la idea de la conspiración según la doctrina anglosajona del propósito o designio común, excluye, y aquí hay un matiz porque se excluye el castigo de personas que se incorporan en dichas organizaciones sin conocimiento de su propósito criminal. Vale decir,
y esta es una de las cuestiones que se ha ido desarrollando para los efectos de poder imputar la responsabilidad de la cual estamos hablando. ¿Qué efecto ha traído ello? Que a aquellas personas que no tenían dicho conocimiento o eran adscritas a ellas por parte del Estado directamente, sin implicarse personalmente en la comisión de actos criminales, no podían ser sancionadas. Ahora, no obstante, aunque los términos del estatuto y del artículo 1 de la ley número 10 del Consejo de Ocupación Aliada impidieron la sanción de personas jurídicas en casos que ahora pudieran parecer evidentemente responsabilidad penal empresarial por atentados contra los derechos humanos, la forma de participación de civiles en los crímenes cometidos por el régimen nazi permiten hacerse una idea de lo necesario, y aquí es importante hacer énfasis, de lo necesario que ello resulta en estos contextos. Bueno, aquí también tenemos una posibilidad, hay una cita que se dice, me quedan muy pocos minutos, entonces yo empiezo a correr en este tiempo, que en las actas de Nuremberg se lee claramente cómo que Hitler no había podido hacer esto solo, sino es con el concurso, no solo de la gente que se entiende formar parte del gobierno, sino también de los terceros, agentes, pensadores, diseñadores, empresarios, financiamiento, hombres de negocio, lo dice textual, hombres de negocio. Entonces, la empresa vendría a subrogar la situación del hombre de negocio. Tenemos sanciones en el caso Flick, en el Ciclón B, hecho por el Tribunal de la Ocupación Británico en Hamburgo, que también se condenó a miembros de la directiva. Lo que pasa es que en el caso famoso de la IG Farben, a la que voy que es otro supuesto en que se sancionaron a los directivos, hombres de empresa, por su participación, en haber contribuido en las zonas de ocupación a tomar a su vez empresa, trabajo de esclavo, todo lo que ustedes ya conocen, no solo se probaron los hechos, sino también las ingentes ganancias, y eso llama mucho la atención de la revisión son billonarias las ganancias de la actividad que pudieron desarrollar con el alero del régimen nazi. Ahora, esa claridad de esa actividad y esa ganancia en el caso chileno no es tan prístina, no es tan clara, por el tipo de hechos en los cuales los empresarios nacionales se vieron involucrados. No obstante, se podría arrancar una motivación económica a raíz de, en el momento en que yo puedo sacar a los campesinos de los fondos que los tenían tomados, porque hay que pensar que en el régimen de la Unidad Popular esto se hizo por la fuerza, que poder liberar a los campos, volver a recuperar la productividad de esas unidades, tanto agrícolas como las unidades empresariales en el caso de la empresa, hacer el mutatis mutandis. Ahora, para terminar, como me queda muy poco y yo me comprometí a no extenderme, después de Nuremberg, los estatutos ad hoc y la Corte Penal Internacional, lo que habíamos dicho, esta alusión directa a la organización se va perdiendo, no obstante, en lo cual en el artículo 25.1 del Estatuto de la Corte Penal Internacional se puede encontrar una referencia a los grupos. Bueno, y ahí está debatido lo que ustedes ya sobradamente conocen, con las formas de participación, etcétera, en el cual no vamos a ahondar porque ya estamos absolutamente fuera de tiempo. Ya, muchas gracias. Ya. Bueno, hay una conclusión que el tiempo nos privó, pero en ninguno de esos casos se puede aplicar responsabilidad penal de la persona jurídica. A pesar de todo lo que hay, de todo el desarrollo y de todas las situaciones brutales que se pudieron probar en los juicios de Nuremberg, sobre todo los subsiguientes, la responsabilidad penal de la persona jurídica pasó por fuera. Y a nadie le importa, al menos, el derecho penal internacional estándar de los tratados que se siguen. Bueno, hay otras vías. Existen los famosos crímenes de trascendencia internacional, creo que hay que hacer así. Ya, los crímenes de trascendencia internacional. Como ustedes saben, en paralelo, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, el derecho penal internacional tomó un giro muy particular. Como empezó a globalizarse las relaciones económicas de todo tipo, cierta clase de delitos que se consideraban de trascendencia internacional porque pasaban las fronteras de un país a otro, o porque tenían efecto en un país y en otro, o porque las personas que los cometían residían en un país distinto del cual tenían sus efectos, etcétera, empezaron a ser regulados a través de tratados que tienen una forma diferente del derecho penal internacional, no son core crime, no operan directamente, sino operan a través de dos mecanismos muy particulares. Implementación, que es el mecanismo 1, y el mecanismo 2, aseguramiento de la jurisdicción. En el mecanismo 1 de implementación, son mecanismos novedosos,
son a la post-segunda guerra, porque ya no se podía hacer guerra para obligar a la gente a implementar los tratados. En este mecanismo de implementación consiste básicamente en dos formas. O en la convención, como en la Convención de las Naciones Unidas para el Narcotráfico, hay designado un organismo específico para asegurar la implementación y que en cada país se establezcan los delitos que allí se prevén y que se entrene al personal judicial y que se ofrezcan los servicios de asistencia mutua, etcétera, etcétera, como la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga. Eso pasa en los tratados de droga y lavado de dinero, están asociados a esa. O se establece una regla que se llama de las conferencias de parte, como pasa con los tratados CITES, por ejemplo, o con el CITES en particular, porque son convenciones, se juntan una vez cada 2 o 3 años y entonces sacan al pizarrón, como se dice, o ponen en vergüenza a los países que no cumplen, que tal y cual, y no solo lo sacan en vergüenza, sino que hay un mecanismo particular en CITES, según el cual si la persona no cumple con establecer una buena pena para el contrabando, controlar la extinción de los animales, etcétera, se le prohíbe el comercio con los otros países. Se le quitan los permisos, los certificados de comercio. Y entonces eso hace que los países vayan implementando las reglas, armonizando, como se dice aquí en Europa. Pero no solo en Europa, sino en todos los que lo suscriben. Ese mecanismo, por ejemplo, fue el mismo mecanismo combinado, convención de parte con organización, que hizo que en Chile y en casi todos los países se estableciera responsabilidad penal de la persona jurídica. En Chile, a través de una imposición de la OCDE. La OCDE revisó las reglas que habían en Chile sobre responsabilidad de las personas jurídicas por delitos de corrupción de funcionarios extranjeros y les pareció que la civil y la administrativa existente eran insuficientes, así que una secretaría, un día en París, le dijeron, en marzo del 2009, ¿sabe qué? Tiene que poner responsabilidad penal de la persona jurídica, si no, no entra. En diciembre teníamos la ley. Con la negativa de todas las dogmáticas, todo el mundo, que no, que las personas jurídicas no pueden delinquir, todo. No duró nada. Eso, en 6 meses no le importó a nadie y se hizo porque había que entrar a la OCDE. Bueno, así pasa con muchas cosas. Muchos otros tratados de derecho penal, convencional, transnacional, que no son core crimes, sino que se refieren a distintas materias, todas de mucha relevancia, lavado de dinero, narcotráfico, una que aquí se ha mencionado mucho, el Tratado de Palermo de tráfico de personas, criminalidad organizada, etcétera, traen además esta pequeña reglita, y los de corrupción. Tiene que haber sanciones proporcionales, disuasivas, respecto a las personas jurídicas. En ninguno dice directamente penales. Varios dicen civiles, penales, administrativas, unos dicen de la forma que el establezca el Estado, tal y cual, pero siempre se pone esta reglita. Y estas son las reglas que tratan de hacer efectiva la mecanismo de implementación. Para no quedar en menos, y esto es lo importante en este caso, todos estos tratados incluyen reglas de jurisdicción. Y la regla es muy sencilla, no queremos que hayan paraísos jurisdiccionales. ¿Y cómo no queremos que hayan paraísos jurisdiccionales? Hacemos cosas sencillas. ¿Cómo? Todos los países suscriptores se obligan a declararse competentes para conocer de los delitos que se cometan en su territorio, total o parcialmente. Una cosa horrorosa para los penalistas que se llama fraccionamiento. Lo que incluye la posibilidad de castigar en un país la conspiración y en otro país la comisión del delito. Cada país se fracciona lo que pasa en cada país. Incluye la ubicuidad, incluye la territorialidad, todo lo que quiera. Que todos los países se obligan a aplicar a estos delitos sus reglas propias de extraterritorialidad ya reconocidas, los buques, etcétera. Se obligan, si quieren, a aplicar la regla de personalidad pasiva, se obligan, si quieren, a aplicar la regla de personalidad activa, y se obligan, naturalmente, a que si por cualquier razón una persona que es responsable se encuentra en su territorio y no es extraditado, juzgarlo. De tal manera de cerrar las puertas a la impunidad. Estos dos mecanismos, en la medida en que se implementen los tratados y se evite la impunidad, pueden ser en general suficientes para la mayor parte de los problemas que tienen que ver con derechos humanos. Si uno, en vez de decir tortura, dice, bueno, tortura lo puede decir, pero si uno en vez de decir violación, dice explotación sexual. Si uno en vez de decir lesiones, dice tortura.
si uno en vez de decir desplazamiento de personas, dice terrorismo y puede invocar estos tratados. Tiene la desventaja grave que no se trata exactamente de tratados que se refieren a las graves violaciones de los derechos humanos, pero desde el punto de vista práctico son un modelo más que razonable. Desde luego, si uno solo mira la definición de terrorismo de la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo, dice que es terrorismo la facilitación de locales de detención y medios de transporte para cometer asesinatos y torturar a la población civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en la hostilidad en una situación de conflicto armado cuando el propósito sea intimidar a una población. Casi todas las situaciones de desplazamiento forzado que se producen en Latinoamérica y en África son esto. Pero claro, es difícil y mucha gente también no acepta que se considere terrorista porque otras razones, pero según la definición de la convención se puede utilizar para buscar. Bueno, eso es lo que hay. En los casos, entonces, como el que se condenó en Chile a la persona, si uno puede considerar esa forma de actuación como una forma de intimidar a la población a través del asesinato, uno podría decir, bueno, quizás yo lo podría aplicar con las prevenciones que hemos señalado. Otra forma de responsabilidad internacional están los principios rectores sobre negocios y derechos humanos, que también son bien interesantes de entender sin parafernalia. Los principios son muy sencillos, ya se dijeron, pero yo creo que es interesante decirlo de nuevo. Mire, ¿saben qué? Los estados tienen derecho a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Y las empresas a cumplir con la ley. Y por lo tanto usted tendría que tener mecanismos para que las empresas hagan cumplir con la ley. Pero entonces no hay ninguna razón para tener limitaciones como las que nosotros nos imponemos. Por ejemplo, en vez de decir graves violaciones a los derechos humanos, que en situaciones de normalidad no se van a dar, en teoría, porque no tenemos un plan de ataque sistemático masivo contra la población civil, porque no tenemos un genocidio masivo, muertes masivas, cosas así, sino que tenemos hechos que producen muerte, producen lesiones, producen ataques sexuales dentro de las empresas que no son directamente reconducibles a las ideas que tienen los tribunales internacionales sobre graves violaciones de los derechos humanos, pero sí son violaciones a los derechos humanos de esas personas, en concreto su derecho a la vida, a la seguridad personal, etc. Si nosotros tomamos en serio lo que dice aquí, no hay ninguna razón para que las empresas no puedan ser responsables las condiciones que se establezcan de la comisión de esos delitos al interior de su vida social y sobre todo cuando se hace en su provecho o beneficio. Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que puede eliminar competidores, sobre todo en empresas donde la persona que es la que hace el negocio es una persona normal, o sea, una persona que tiene el ingenio, etc. Bueno, el autor de esto, que Raji, no sé cómo se pronunciará, el profesor de Harvard, que era asesor de Kofi Annan, ha estado desde que esto se promulgó, o sea, se publicó en el 2011 insistiendo, y él insiste en una cosa: cualquier cosa que se haga, por favor, vean las reglas de jurisdicción, porque eso va a ser lo único importante al final del día, las reglas de jurisdicción. Y entonces nosotros tenemos después ese borrador cero de un tratado vinculante sobre la actividad de las empresas transnacionales y los derechos humanos, que trata de tomar las reglas de jurisdicción, las pone efectivamente, y trata de hacer algo respecto de las empresas transnacionales. En este sentido, este tratado, al caso chileno, no se aplicaría. Porque en el caso chileno, la mayor parte de los empresarios que cometieron delitos en beneficio de su empresa no eran transnacionales. Porque en realidad este tratado es como poner, como se dice, buen cristiano, la carreta delante de los bueyes. La carreta delante de los bueyes. Poner la carreta delante de los bueyes. Porque la base es el delito que produce algún efecto, beneficio, provecho en la empresa. Si la empresa es nacional o transnacional, ya es una cuestión cuasi adjetiva y que, como bien decía Raji, tiene que ver con la jurisdicción o con reglas de causalidad, pero no tiene que ver, en realidad, con el hecho de hacerla responsable o no, si no es posible hacer responsable a las empresas locales. Además, este tratado tiene ambicioso y entonces establece la existencia de un organismo de cumplimiento especial en cada país que es suscriptor y que va a revisar las transnacionales. Y las nacionales, Dios verá.
Y olvida el pequeño detalle. En la economía moderna no es exactamente como un vértice donde está la empresa transnacional y todas caen de ahí, sino que hay mucha organización horizontal y mucha organización escondida. No hay ninguna necesidad de establecer una empresa transnacional. Basta con comprar acciones, establecer fondos de inversión, mecanismos diferentes que ocultan la idea de las empresas transnacionales, el dominio, todas esas cosas que uno se imagina. Bueno, eso no existe. Son formas distintas de trabajo. Fin. Conclusiones. Vuelta al principio. Nosotros partimos con un caso muy sencillo. Un empresario que utiliza los medios de la empresa para exterminar a sus trabajadores que son sediciosos o molestosos y tener tranquilidad. Ese caso muy sencillo, ya vimos, no es regulado por la legislación vigente, no es regulado por la legislación antigua, no es regulado por los core crimes del derecho penal internacional para establecer responsabilidad penal de la persona jurídica, y es difícilmente regulado por los tratados que existen a pesar de las facilidades que hay. Y tampoco va a estar regulado por este nuevo tratado. En esos casos, la pregunta es, ¿qué nos impide a nosotros hacer algo sobre esos casos? Si sabemos cuáles son los casos, si sabemos cómo se produce la fenomenología. Yo creo que una de las primeras cosas que nos impiden es la forma como en el sistema continental hemos tratado este tema, a través de delitos concretos o particulares. Si uno mira al otro lado del Atlántico aquí, o al otro lado del hemisferio en otro lado, resulta que hay varios sistemas jurídicos donde no hay esta limitación. Y no hay esta limitación no de hace 2 días, sino de hace como 100 años. De hecho, uno de los primeros casos en Estados Unidos fue exactamente un cuasi delito de homicidio. Esos son los casos en los cuales nosotros tenemos que empezar a trabajar. Homicidio, delitos sexuales, etcétera. La empresa moderna. Me quedan 2 minutos, estamos justos. La empresa moderna. Y hay experiencia que nosotros desconocemos. Aquí está Ferfalia, yo le chupo la experiencia, vamos a hacer un proyecto, porque hay un montón de experiencia, pero está escrito en holandés. De cuáles son los requisitos, en qué casos sí, en qué casos no, todo eso está en holandés, desgraciadamente. Bueno, tenemos que tratar de sacarle a Ferfale todo lo que podamos para poder entender cómo puede funcionar antes de inventar la rueda, porque esta rueda ya se inventó. Ya se inventó en Estados Unidos, ya se inventó en Holanda, y quizás lo mejor sería empezar a ver cómo funciona y cuándo funciona bien y dónde funciona mal, en vez de estar inventando la rueda. El segundo punto, entonces, dicho eso, el compliance por delitos desaparece. Esta idea de compliance por delitos particulares, quizás tengamos que pensar otra forma de compliance para incorporar mayor cantidad de delitos, y no tendríamos para qué estar pegados a nuestra forma de actuar. Los tabúes sobre causalidad, acciones neutrales, prohibición de regreso e inexistencia de la responsabilidad penal por hecho de terceros son tabúes. Son tabúes Jacobo, con el cual discutimos el otro día, pero ayer Jacobo dijo, estas cosas las podemos resolver a través de tipificaciones. Fin. Entonces, eliminó las discusiones dogmáticas y las transformó en tipos penales especiales de anticipación de la conducta, de anticipación de colaboración. Elimino los resultados causales. Todas esas cosas las puedo hacer con tipificación. Fantástico. No hay nada que nos impida. Y finalmente, vamos a decir, no solo tenemos que llenar la laguna de punibilidad, sino tenemos que hacer otra cosa importante, que es, usando alguna expresión muy sencilla de Don Quijote, no se tienen que dictar pragmáticas que no se pueden hacer cumplir. Está absolutamente demostrado que si uno quiere meterse con la criminalidad compleja, tiene que tener recursos para eso. Eso está demostrado en Estados Unidos. Pueden ver, hay un libro famoso, está de moda, Akerlof y Chila, cuentan la historia de cómo se desmanteló el sistema de persecución criminal de las empresas prácticamente después del terrorismo del 2001, y se ha intentado rehacer de a poquito, pero la cantidad de fondos que se destinan a eso determina la cantidad de persecución real. No tiene ningún misterio. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, vamos a hacer sencillamente un tigre de papel, o como decía Don Quijote a Sancho, el rey de las ranas. Vamos a tirar un mazo, un madero a la piscina, la gente se va a asustar y después va a ver que no pasa nada. Y va a quedar ahí puesto en el paisaje. Tenemos ley y hacemos lo que queremos. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias. Quiero agradecer, por supuesto, a los organizadores, a los directores y coordinadores por la invitación, por estar acá y por compartir esta mesa con grandes amigos y con grandes conocidos y colegas latinoamericanos. Para hacer... ¿Cómo? No dijiste trasandino, así que ya fijaste que tú eres trasandino. Sí. La idea es ser lo más sintético que se puede con respecto a esto y contar el caso argentino, pero coincido con lo que dijo Manuel Maroto con respecto a la ausencia de la discusión específica del caso español, y especialmente cuando el caso español tiene al financista del terrorismo de Estado y al financista empresarial de la guerra del 36, que es Juan March, que fue el modelo para las empresas alemanas para financiar el nazismo. Entonces creo que aquí voy a contar un caso argentino que sería el similar a Juan March en el caso de la dictadura argentina del 76, pero me parece que aquí es muy central dos cosas. La primera, ver que si bien en el caso argentino, que fue un caso bastante modélico en el sentido de cómo se juzgaron y se condenaron a los responsables de los crímenes de Estado. Eso era parte de... ¿no? Está bien. Las gracias. Está bien. No importa. Él no es responsable de nada, solo es bello. Si bien la Argentina me parece que es ejemplar en cuanto a cómo se han condenado los crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio cometido por la dictadura del 76, el juzgamiento de los empresarios o de los cómplices civiles de la dictadura empieza un tiempo después. Si bien ya en el informe de la CONADEP, que es el informe de nuestra Corporación de la Verdad, digamos, parecido al modelo que contaban de la Comisión Rettig, con el cual se hizo antes del juicio a las juntas militares del año 84, y en el propio juicio de la Junta se menciona la responsabilidad de los empresarios y de empresas concretas y particulares en la organización, en el diseño, en la financiación y en la colaboración con la represión específica de trabajadores y de miembros de empresas en la República Argentina. Si bien eso existió recién en el año 2015, con un caso de Salta, de la provincia de Salta, se lleva a un empresario a un juicio oral y público, en el que, si bien termina, digamos, sin responsabilidad penal alguna, habilitó un poco las discusiones sobre casos concretos que se fueron dando después, y que tienen que ver con esto que decía recién, de que es imposible pensar un genocidio o una dictadura que habilita crímenes de lesa humanidad sin pensarlo con su relación con la parte civil de la sociedad, y específicamente con la parte empresarial. Porque todo genocidio es, como dijo el creador del concepto de genocidio, reorganizador. Y en la reorganización implica reestructurar, cambiar la estructura societaria, la estructura económica y la estructura social. Por lo cual, no solo porque conocemos casos concretos de empresas beneficiadas por las dictaduras y por los crímenes de lesa humanidad, sino porque esas mismas empresas pidieron la llevada a cabo de estos genocidios, ¿no? Financiaron, organizaron, diseñaron y se vieron tremendamente enriquecidas por estos crímenes. Entonces, en el caso de Argentina, recién en el año 98, antes de lo que conté recién, la CTA, que es la Central de Trabajadores Argentinas, una de las organizaciones gremiales más grandes de la Argentina, trae el caso aquí al juzgado de la Audiencia Nacional número 5, al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que en ese momento lo tenía Baltasar Garzón, por el cual trae, ustedes recordarán, el juicio por el caso argentino por jurisdicción universal, el caso de más de 10.000 trabajadores desaparecidos en la Argentina, y tratando de ver esto que en la primera etapa de juzgamiento de la Argentina no se había visto, que es que el genocidio argentino y el golpe de Estado en la Argentina estuvo especialmente destinado a destruir un modelo productivo y económico del país, y que eso tenía en cuenta específicamente reprimir a los trabajadores sindicalizados. Todos los crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos directamente por las empresas como partícipes necesarios en la Argentina están destinados a hacer desaparecer a trabajadores específicos que estaban sindicalizados y que tenían una participación política en la construcción de los años 60 y 70 del modelo productivo del país. Hoy en la Argentina tenemos, a pesar de
que se ha retrocedido bastante con el último gobierno nacional, con los juicios de lesa humanidad en la Argentina, un 7% de acusados civiles en crímenes de lesa o genocidio que son empresarios. Como dije, hay dos casos paradigmáticos, que es el caso de Ford y el caso de Ledesma, que son dos casos que elijo particularmente, pero que son paradigmáticos porque son dos empresas muy grandes en la Argentina, una transnacional, la empresa automotores Ford, y la otra, una empresa azucarera muy importante del norte de Argentina, que desde muchas décadas antes del golpe de Estado diseñó un sistema de pertenencia feudal de los trabajadores, y no solo de los trabajadores de la empresa, sino también de las familias y de todos los que viven en un pueblo que prácticamente el dueño del pueblo es el dueño de la empresa. Y esto no desde el 76, pero en el 76 se vio más fortalecido porque esa empresa ayudó a cometer estos crímenes de represión contra trabajadores, no solamente dando el nombre específico a las fuerzas de la represión de aquellos trabajadores que tenían que ser desaparecidos, sino también brindando asistencia específica con camionetas, con financiación y torturando en los mismos dominios de la empresa. El caso de Ford también, el caso de Ford es el caso en el que se diseña un campo de concentración de tortura y desaparición dentro de la empresa. General Pacheco, provincia de Buenos Aires, se diseña dentro del campo de recreo de los trabajadores un campo de tortura, que tortura y hace desaparecer a muchísimos trabajadores de la propia empresa y de otras empresas del cordón industrial cercano. Entregan la información, listas negras, como digo, recursos logísticos, materiales para la represión, instalan, como digo, centros clandestinos de represión dentro de la propia empresa y también trabajaron antes de esto con infiltrados de agencias de inteligencia militares dentro de las empresas para conocer quiénes eran los trabajadores que de alguna manera tenían sindicalización o politización dentro de los mismos, ¿no? En 1976, cuando se da el golpe de Estado, cuando comienza la dictadura argentina, se cierran más de 20.000 fábricas en la República Argentina. El modelo productivo cambió radicalmente y dentro de ese cambio estaba específicamente cerrar fábricas, estaba reducir los salarios, estaba destruir los derechos laborales que se habían adquirido en el último gobierno democrático, estaba detener casi completamente la negociación de los convenios colectivos de trabajo. Es decir, cercenar todos los avances que habían tenido los trabajadores en la Argentina en las últimas décadas y no solo dar una marcha atrás impresionante, sino también destruir físicamente a esa generación que había posibilitado ese tipo de avances. Y esta es una tradición que en la Argentina no es nueva, no es del 76, sino que proviene del modelo agroexportador productivo de la Argentina de las fines del siglo XIX, en el que, y ahí digamos tenemos a los penalistas y a los criminólogos argentinos que diseñaron un sistema de represión de las clases trabajadoras al calor de lo que fue el positivismo criminológico argentino, italiano, rioplatense, ¿no? En el que específicamente, digamos, todas las teorizaciones penales y criminológicas están detrás de la clase trabajadora politizada. Y se buscó justamente formar una clase trabajadora que no estuviera politizada, que no estuviera sindicalizada, que no reclamara derechos laborales. Por eso es que justamente podemos estudiar prácticamente toda la historia de la criminología en base a los avances y retrocesos de derechos laborales, ¿no? Y esto no es, como digo, algo que proviene del 76, sino que proviene de una tradición del empresariado argentino, y no solo argentino, sino del empresariado transnacional, que en Argentina también diseña el golpe de Estado y financia el golpe de Estado y organiza la represión para cambiar el modelo productivo del país. Entonces yo creo que también ahí las empresas nacionales y transnacionales juegan un rol fundamental, porque no solo el caso de Juan March, que me parece que es el caso de Ledesma en la Argentina, ¿cómo se llamaba? Pedro Blaquier. Blaquier era además el empresario, el dueño de la empresa azucarera Ledesma, era uno de los empresarios y hombres públicos en la sociedad argentina que ayudaron a diseñar el golpe de Estado y que fueron miembros del Grupo Ayacucho, que es el grupo de empresarios y de políticos argentinos que llamaron a las puertas de los militares para que se consumara el golpe de Estado.
Y no es solo el caso de la Alemania nazi, también descrito, como ustedes dijeron, en los juicios del año 47 y 48 de Nuremberg, ¿no?, del cual Nauke le dedica un capítulo maravilloso en su libro El delito económico político, sino también el caso, como digo, español, el caso de Guatemala, el primer golpe de Estado en América Latina, el golpe contra Jacobo Arbenz, también estuvo fundamentado en que el gobierno de los Estados Unidos decía que protegía empresas norteamericanas, o mejor dicho, los intereses económicos de las empresas norteamericanas, en este caso en Guatemala. Y el caso chileno también, creo yo, ITT y demás, es decir, la gran cantidad de empresas que sirvieron para financiar, diseñar y pedir golpes de Estado en la región, creo que hace que el tema empresarios y crímenes de lesa humanidad o genocidios sea una asociación ineludible, por supuesto, ¿no? El caso de Ledesma, como decía, en el caso de Ford, el caso más paradigmático porque se instala un campo de concentración y tortura dentro de la empresa. El caso de Ledesma, como digo, es un caso en el que se instala, mejor dicho, se continúa un régimen semifeudal de dominación sobre el territorio y sobre sus personas, pero además diseñando específicamente cómo reprimir a esos trabajadores y a sus familias, inclusive a políticos opositores, para que la empresa no pierda, digamos, el papel preponderante político, económico y de arbitrariedad que manejaba dentro de esa zona. Como dije recién, en algunos de estos juicios se empezó a pensar la idea de la reparación a los trabajadores, reparar el legajo administrativo de los trabajadores para que se sepa históricamente que se les dieron de baja por un delito de crimen de lesa humanidad y no por incumplimiento laboral, como efectivamente constaba. Instalar estos lugares como lugares de memoria. Creo que en General Pacheco, de hecho, es un lugar de memoria y de recuerdo de que ahí hubo un centro clandestino de detención. Pero también, porque quiero decir brevemente varias cosas, en Argentina, a partir de que en el año 2010 se presenta una querella por jurisdicción universal, muy similar a la que mencioné recién del caso argentino y chileno aquí en la Audiencia Nacional, para juzgar los crímenes de genocidio y o lesa humanidad cometidos a partir de la Guerra del 36 aquí en España. Y a partir de esos 10 años en que ha durado esta instrucción de la querella llamada Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, se presentó una querella justamente contra empresas españolas que tienen personería jurídica en la Argentina y que utilizaron trabajo esclavo entre 1937 específicamente y 1948. Es decir, hay empresas con nombre y apellido que todavía siguen siendo muy importantes en este país y también en América Latina, en muchos países de América Latina, que usufructuaron trabajo esclavo durante todos esos años, y no solamente en la construcción de lo que fue Cuelgamuros y demás, sino también en los puentes, diques y demás obras públicas que se hicieron en este país después de la Guerra Civil. Y esas empresas tienen todavía una vida política inclusive, no solo económica, una vida social muy importante dentro de nuestras sociedades y nadie las ha marcado o les ha señalado que el enriquecimiento que tuvieron se debió a un crimen de genocidio. Esas empresas y los datos por los cuales se presentó la querella, en la querella se presentó justamente una querella contra estos empresarios particulares, porque justamente por no tener la responsabilidad de personas jurídicas no se puede hacer contra las empresas, pero sí contra sus dirigentes. Estas empresas, los datos justamente para la querella se sacaron de las memorias de la Dirección General de Prisiones de España. Es decir, está todo muy documentado en las memorias de la Dirección General de Prisiones y en la aplicación de lo que fue el sistema de redención de penas por el trabajo, está específicamente las obras, los trabajadores, el tipo de represión que se usó para que se acometieran esas obras y también la cantidad de muertos por el trabajo esclavo al que estaban sometidos. Como todos sabemos, hay un famoso penalista que de hecho, ¿no?, también fue víctima de esto, justamente en Cuelgamuros, ¿no? Y que esta tradición de impunidad de las grandes empresas, en el caso de Argentina, solamente podemos contar con los condenados del caso Ford, que decíamos recién, 2 gerentes generales de la empresa Ford que fueron partícipes necesarios de los crímenes de desaparición forzada de más de 40 trabajadores de la empresa. En el caso español, por supuesto, todavía nada, pero la idea es la de pensar, como decíamos, inclusive desde el punto de vista de cómo se
cuenta la historia, o sea, prácticamente desde el punto de vista de los deberes de memoria con respecto a este tipo de criminalidad, pensar a estas dictaduras como dictaduras cívico-militares empresariales, ¿no? Y el contenido cívico no comprende la totalidad de la gravedad que implica el ámbito empresarial, por eso pensarlo en un término separado. Pero estos crímenes que, como dije recién, llevaron a cabo la destrucción de las conquistas laborales, sindicales, hasta los años 70 en el modelo argentino, que destruyeron el proceso de radicalización política de la clase trabajadora y que emularon, como dije recién, a las represiones del positivismo criminológico de fines del siglo XIX y de comienzo del siglo XX en el mismo país en donde se cumplió el mismo objetivo, lleva hoy a la Argentina a tener que cumplir el deber de profundizar las investigaciones de muchísimos otros empresarios y empresas argentinas que todavía hoy siguen impunes en este sentido. Y también quizá iluminar para que en el caso español, a partir de esta querella y a partir de lo que esto de alguna manera genera, se pueda pensar también los financistas de la guerra del 36 y de la dictadura de 40 años del franquismo en este país. Porque eso influyó muchísimo en América Latina. O sea, no lo decimos solamente por lo que significó, como bien dijiste, Manuel, una de las dictaduras más largas de Europa y una de las más sangrientas de todo el siglo XX, sino por lo que generó en nuestros países. Como bien sabes, ¿no? Pinochet admiraba tremendamente a Franco y de hecho copia muchísimas cosas, digamos, es la dictadura más parecida de todas las que le siguieron a Franco en todo lo que Franco hizo, ¿no? Es decir, que sirvió lamentablemente como ejemplo para dictaduras que hemos sufrido en América Latina. Ya estamos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Matías. Podemos quitar el gato. Bueno, 2, 3 preguntas rápidas, no más, para no retrasar mucho más la siguiente sesión. Sí, Luigi. ¿Desde aquí? Sí. Yo creo que sí, sí. Bueno, hemos escuchado en ambos experiencia histórica, fundamentalmente el caso de responsabilidad de empresas como cómplices de dictaduras, como instrumento de dictadura o como los que se han aprovechado más de la dictadura. También hay ejemplos menos llamativos quizá, pero de empresas como víctimas de dictadura. Y me llamó la atención cuando estudiaba la experiencia alemana del delito de Untreue, de administración desleal, como esto fue utilizado por la dictadura nazi, sobre todo en su primera fase, como instrumento penal para quitar una clase empresarial, sobre todo judía, y hacerse con el control de las empresas. Me interesaría saber si en Argentina y en Chile hubo algo de parecido como instrumentario penal. Mira, en Chile hubo, o sea, la DINA funcionaba, se financiaba en parte por los presupuestos del ejército y las organizaciones militares que la acompañaban, porque eran empleados, en parte directamente a muchos detenidos desaparecidos se les expropiaban sus bienes muebles, habían pequeñas empresas, como tú bien lo dices, y lo que se hacía en muchos casos para formalizar la rapiña era falsificar documentos. O sea, no se utilizaba el derecho penal oficial, sino rapiña y muerte directa sin más trámite. Y entonces se falsificaban los documentos y por las confesiones de algunas de estas personas, incluso como los documentos comerciales tienen que inscribirse en un registro conservador en Santiago, se supone o se indica al director de la DINA, Coronel Contreras y a Michael Towling, habiendo aplicado Ciclón B para matar al conservador de bienes raíces porque se oponía a los cambios registrales. Y efectivamente este caballero murió y pudieron hacerse con las propiedades. Pero no se utilizó tan civilinamente el derecho penal, por decirlo de alguna manera, sino que era brutalidad pura y dura nomás.
No era tan sofisticado. En el caso de Argentina igual, y pasó algo muy parecido con el caso Papel Prensa, que es lo mismo que vos contás con el caso del Clarín. El Clarín de Chile, que fue una empresa de medio de comunicación, que fue justamente por ser un medio de comunicación que iba a ser opositor al régimen dictatorial, fueron en la misma lógica que cuenta Jean-Pierre. Pero tampoco se utiliza el derecho penal en este sentido, sino, como bien dice, la represión directa y la falsificación de documentos. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, pues pasamos a la siguiente sesión. Muchas gracias. La misma sesión, ¿no? A la siguiente.